Bueno, para continuar con la auditoría médica basada en riesgos y su importancia en la gestión y la prevención de los riesgos, continuamos con definiciones de riesgo, conceptos para recordar en algunos de ustedes o para tener presente mínimamente de ahora en más hacia el resto. Un riesgo me lleva a pensar que existe una amenaza. La amenaza es la acción de amenazar, es el dicho o hecho con que se amenaza. Es un delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o su familia. Te voy a matar, te voy a hacer eso, eso es una amenaza. Pero no hace falta que sea en lo interpersonal. También puede suceder ante circunstancias. Veo venir un frente de tormenta con determinadas características que por mi experiencia sé que tiene que ver granizo. Entonces, la amenaza del granizo hace que piense en lo que tengo que cosechar y entonces lo puedo perder, ese es mi riesgo. O que dejé el auto afuera y me va a quedar abollado, ese es el riesgo. Pero también existe la exposición a esa amenaza, que es otra característica que compone eso que definimos como riesgo. Exponer es presentar algo para que sea visto. Podría ampliarlo, es decir, para que sea percibido, para que sea sentido. Exponer es manifestar o dar a conocer algo. Me expuse, o puedo decir, me expuso su opinión política, me dijo que era lo que pretendía hacer. También exponer es declarar, interpretar, explicar el sentido eh, genuino de una palabra, un texto o una doctrina que puede tener varios o significados o es difícil de entender. Exponer es colocar también a alguien o a algo para que reciba la acción de un agente. Lo expusieron a radiaciones, algo muy común. También exponer es poner a algo o a alguien en situación de sufrir daño o perjuicio. Es abandonar a un niño recién nacido a la puerta de una iglesia o de una casa o en un lugar público. Es abandonarlo, es exponerlo. ¿Por qué? Porque hay otras características que vamos a ver después, como la vulnerabilidad. Para que algo sea vulnerable deberá existir la amenaza, deberá existir la exposición, y todo esto se complejiza y es lo que habitualmente denominamos riesgo. Exponer es someter una placa fotográfica o un papel, ¿no?, fotosensible a la acción de la luz para que se impresione. Eso también es exponer. ¿Ok? Bien, pero les hablé de vulnerabilidad. Algo vulnerable es aquello o alguien que pueda ser herido o recibir una lesión que podrá ser física y o moral. Esto es lo que constituye el riesgo cuando se conjugan, se interseccionan la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Eso es el riesgo. Y debo avisarlo. El exponerme, ¿sí?, tiene que haber sido avisado de alguna manera y yo voluntariamente o desafiantemente a riesgo. O sea, asumo que no tengo riesgo, pero como los entendidos ante esas amenazas, exposiciones y vulnerabilidades que pueda tener, en este caso, una persona que se aproxime, las conocen técnicas científicamente, por experiencia o por preferencia,
de alguna manera lo avisan, lo señalizan. Otros miden el riesgo, ¿eh? Y otros bloquean el riesgo, ¿sí? Entonces, la señalética es para avisar que de avanzar en esa acción o actividad habrá amenazas, exposiciones y vulnerabilidad ante un riesgo. Medirlo es una forma de después poder comparar la magnitud o la intensidad del riesgo. Bloquearlo es evitar que algo que requiere intervención humana, por ejemplo, para una reparación, quede inoperable. ¿Por qué? Porque de quedar operable, el riesgo hace que se pueda producir un daño o una lesión. Todos conocemos de alguna manera la historia o probablemente el final. No conocemos a este señor, tal vez, bueno, era el capitán, el comandante máximo de este buque que vimos antes sobre su basada cuando lo estaban construyendo. Cuando uno busca en la literatura en forma exhaustiva, encuentra que para entonces solamente se había utilizado 3 veces la palabra insumergible del Titanic. Y en forma impresa, o sea, documental. Y luego aparece solo una vez con la palabra insumergible precedida de prácticamente insumergible. Si hubiese sido insumergible, como todos compramos los boletos, bueno, habría algunas cosas que no hubiesen existido. Lo que no sabíamos que había un enemigo que era visible y no tomamos en cuenta, no, el riesgo es lo invisible, ¿sí? Tan invisible como puede ser un submarino y sus torpedos como acto de guerra. Pero fíjense, esto es en el viaje, en la zarpada previa a esta foto, previa a la zarpada del buque insumergible o prácticamente insumergible. Una sola vez se agregó la palabra prácticamente. ¿Qué le señalo ahí? Tenía botes salvavidas. Entonces, ¿era o no era insumergible? Más allá que la cantidad de botes salvavidas era insuficiente de existir todo el tiempo y todas las posibilidades para dar en un tiempo lógico y operativo posibilidad de salvamento a todos los seres que estaban en ese viaje. Bueno, pasó a la historia el comandante, ¿no? El capitán de terrible barco, que era un tipo de mucha experiencia, como el culpable, ¿sí? ¿Y por qué era el que conducía? Era el que no supo, teóricamente, gestionar esa circunstancia problemática. O sea, desconoció o fue indiferente o no tuvo real dimensión o percepción de riesgo. El buque insumergible fue vulnerable. Ignoramos la amenaza sumergida del témpano. Y al final, más allá de que nos la presentaran como un final feliz, ¿sí? En la última versión cinematográfica, no fue tan feliz, porque muchos años después Rose arroja al mar aquel corazón, el corazón de Rose, en el lugar que se calculaba que en el fondo marino estaban los restos de aquella embarcación, el Titanic. Por el otro lado, les quería hablar de la teoría de la causalidad de Byrd. Pueden leer toda la definición, encontré esta de un autor reconocido que es Ricardo Vázquez, director de la carrera de prevención de riesgos en Puerto Alto. Pero vamos a ver gráficamente. Esto es una adecuación de la pirámide que describió Frank Baird como un nivel predictivo, ¿sí? Teórico, pero basado, ¿sí? En toda una experiencia acumulada de ir investigando y registrando datos
acerca de algo. En este caso, 60.000 eventos registrados de algo. Por cada 60.000 eventos registrados de algo dentro de una actividad sistémica, 30.000, o sea, la mitad, van a presentar algún nivel de divergencia o no conformidad, el 50%. Si yo asumo esto, debo desde mi inconformismo positivo estar en la búsqueda, en la pesquisa del fallo o error para poderlo superar. De esos, si yo no lo hago, de esos 30.000, 3.000 llevarán inexorablemente a algún incidente. Entonces, estoy asumiendo un desafío, estoy retando de alguna manera o provocar a un singular combate o batalla o pelea, ¿sí? A una contienda, a competir con alguien en cosas que requieren fuerza, agilidad o destreza, afrontar el enojo o la enemistad de alguien, contrariándolo en sus deseos o acciones. Ese incidente o esos incidentes, 3.000 por no haber tomado acción antes sobre una base estadística investigada y estudiada durante décadas, por ejemplo, por DuPont, fabricantes de explosivos con más de 200 años en esa industria. Si yo no hago nada para bloquear, para evitar esto, voy a tener 300 casos de conflictividad potencial. O sea, un conflicto es eso que era el combate, la lucha, la pelea, ¿sí? En sentido figurado, se los digo. Es conflicto también, bueno, es un enfrentamiento armado, ¿no? Pero no, conflicto es apuro, situación desgraciada y de difícil salida. Me estoy enfrentando entonces, comprendido en conflicto, a un problema, a una cuestión, a una materia de discusión. Puede haber conflictos de competencia, conflictos de jurisdicción, etc. En la psicología, el conflicto es la coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo. Esas tendencias contradictorias en el individuo son capaces de generar angustia e inclusive distintos tipos de trastornos neuróticos. En desuso, también, conflicto era el momento en que la batalla es más dura y violenta. Ahora es mucho más genérico. Y potencial, conflicto ya hablamos, potencial que es que tiene o encierra en sí potencia, ¿sí? Que pertenece o es relativo a la potencia. Como adjetivo dicho de una cosa que tiene la virtud o la eficacia de otras y equivale a ellas. Las cosas muy calientes es porque tienen fuego potencial. Ese sería un ejemplo. Gramaticalmente es el dicho de un período que expresa posibilidades. Es el período potencial que expresa situaciones abiertas. Lo potencial, desde un punto de vista condicional, es el significado potencial de una forma verbal. Lo potencial es una fuerza o poder disponibles de un determinado orden. Por ejemplo, el potencial militar, el potencial económico, el potencial industrial. En otras disciplinas, por ejemplo, en la electricidad, en la electrónica, potencial es la magnitud, la medida en voltios, o sus unidades mayores o menores, milivoltios, kilovoltios, que expresan la diferencia de tensión entre dos puntos, dentro de un circuito, ¿no? Por supuesto. Potencial es la función matemática que permite determinar la intensidad de un campo de fuerzas en un punto dado. La potencia es, entonces, la capacidad para ejecutar algo o producir un efecto. Ahora bien, cuando no hice nada ante el conocimiento y la experiencia acumulada
por 300 potenciales conflictos, va a ser inevitable que tenga 30 conflictos en curso o sus secuelas. ¿Una secuela qué es? La consecuencia o el resultado de algo. Es el trastorno o lesión que queda tras, por ejemplo, la curación de una enfermedad o de un traumatismo y que es consecuencia de ellos. Una secuela dentro de una obra literaria o cinematográfica es aquella que continúa una historia ya desarrollada en una historia anterior. Por eso que escuchamos más de una vez, por el arte cinematográfico, hablar de precuela, es lo que estaría antes, y una secuela es lo que está, es la historia que sucede luego de una historia ya conocida. Bien, esas secuelas, ¿sí?, son conflictividades en curso, ya es muy difícil volver atrás. Entonces, una de ellas será muy grave, ¿sí?, tendrá una permanencia temporal y es un conflicto claro y definido, ¿sí? Ya tiene que ver con lo punitivo, ¿no?, que es perteneciente o relativo a un castigo. O sea, ¿qué tiene que ver esto? Es el conflicto ante algo grave que tiene permanencia temporal, será punible, o sea, que merece castigo. Conclusión: lo que vemos, por más bello que sea, nunca será igual a lo que no vemos. Que en el caso del témpano y la historia por todos conocida del Titanic, es que lo sumergido e invisible era de una magnitud mayor o superior a lo que se veía. Entonces, no tener el conocimiento de esto es no tener la percepción de un riesgo, es, lo sepa o no lo sepa, también por una cuestión de materiales, de ingeniería, de construcción, etcétera, me arriesga a ser vulnerable ante una amenaza que se podría tal vez haber evitado. Bueno, con esta parte ya nos vamos acercando al concluir con las definiciones, y ya en las próximas vamos a ir viendo cómo se integran en sí todos estos conceptos. Después nos vemos cuando ustedes quieran continuar con la parte siguiente. Chao, hasta luego.